Bueno, para el que recién se sumó, nos vuelvo a presentar. El hoy vamos a estar dando Diego y yo, que soy Agustín y Estefano. Vamos a charlar como se ve en la pantalla de Trade Intelligence. Así que ahora ya en segunditos arrancamos para bueno, dar el webinar. Exactamente. Como bien comentado, hoy en día vamos a estar charlando de lo que es Threat Intelligence, que también es conocido como inteligencia de amenazas, que básicamente es la forma en la que vamos a poder detectar muchísimas cosas antes de que sucedan en la infraestructura y estar al día con lo que son las amenazas de hoy en día. Para hablar de Threat Intelligence no tenemos, digamos, mejor autoridad que el NIST, que nos da su definición de qué es Threat Intelligence y dice que es información de amenaza que fue agregada, transformada, analizada, interpretada o enriquecida para proveer el contexto necesario para el proceso de toma de decisiones. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que utilizamos en el día a día, en nuestras consolas de administración, en nuestras soluciones de seguridad que vamos agregando inteligencia de amenazas que obtenemos de distintos medios, de distintos reportes, distintas fuentes que tenemos, que nos permiten estar mejor protegidos ante las distintas campañas de malware que vienen sucediendo? Por ejemplo, recientemente ocurrió una campaña de Grandoreiro y Mecotio, que dimos un webinar versando sobre eso. Y nosotros, en lo que fue esa campaña, compartimos con muchísimos de nuestros clientes indicadores de compromiso para detectar de forma temprana ese tipo de cosas, aunque no estén ni siquiera en los patrones de los productos de seguridad, poder tener esta protección. Es la parte agregada que le puede dar el equipo de seguridad con todo su conocimiento, con todas estas fuentes, permitiendo que la seguridad no se quede solamente en los patrones o lo que ve el XDR, sino ir un poquitito más allá y entender cómo actúan los sectores de amenazas. Y hablando de Threat Intelligence, nos surgen dos preguntas principales, ¿no? Primero, ¿de qué se compone Threat Intelligence o esta inteligencia de amenazas? Y segundo, ¿por qué es importante? Vamos a ver primero de qué se compone lo que es Threat Intelligence y para eso lo tenemos dividido en cuatro pilares fundamentales. La inteligencia de amenaza la podemos clasificar primero como inteligencia estratégica, que sería información amplia sobre las tendencias de las ciberamenazas y los motivos que tienen los actores de amenazas que están atacando hoy en día. Esta información es útil para el proceso de toma de decisiones, ya que teniendo todos estos datos, nosotros podemos ver cómo nos vamos a proteger o poder responder contra las amenazas de hoy en día, los ciberatacantes que cada vez más utilizan métodos más avanzados para vulnerar nuestras infraestructuras. Complementando a una inteligencia de amenazas estratégica, tenemos una inteligencia de amenazas táctica, que nos da los detalles sobre las técnicas, tácticas y procedimientos que utilizan los ciberatacantes o los actores de amenazas. Esta información ya no solamente va para la parte de la toma de decisiones, sino que es útil para los equipos de defensa, es el equipo de seguridad, para que puedan ajustar las herramientas que tienen y poder protegerse ante este tipo de ataques. Recuerden que esto es técnicas, tácticas y procedimientos, no es simplemente tal vez la utilización de un phishing, sino cómo se hace ese phishing, cómo se manda, muy relacionado a lo que es la matriz de Mitre, cómo se comporta el atacante durante el momento del ataque y cómo nosotros nos podemos preparar ante esta situación. Finalmente, o sumando también un poco, tenemos la inteligencia de amenazas operacional, que esta inteligencia hace referencia a lo que es información sobre los eventos de ciberseguridad específicos que tal vez nos están pasando a nosotros hoy en día o le están pasando a otra empresa en cualquier otra parte del mundo. Todo eso ustedes saben que suma a lo que es la inteligencia global y nos permite ver ataques en curso, ver lo que es los indicadores de compromiso, todo lo que es el ataque en sí y nos permite responder ante estos incidentes. Teniendo estos datos, nosotros podemos tener una visión más completa de qué es lo que está pasando en otras empresas y nos permite prepararnos y si ya estamos bajo ataque, poder tomar una respuesta de forma más consciente, hacer un educated guess, como dicen en inglés, ¿no? Poder tomar esa decisión sabiendo
qué es lo que está pasando, sabiendo qué es lo que puede llegar a pasar si no tomamos esa decisión. Y ahora sí, finalmente, tenemos la inteligencia de amenazas técnica, que es la que muchas veces vemos en el día a día. En el día a día trabajamos con cosas como indicadores de compromiso, indicadores de ataque, que pueden ser direcciones IP maliciosas, URLs, hashes de los archivos, SHA-256, SHA-1, MD5 y otros artefactos que los utilizamos para detectar cuando algo ya está pasando en nuestra infraestructura o incluso si nos pasaron el dato por un reporte o alguna otra fuente de información que tengamos, como puede ser un servidor de MIS, un taxi feed como Alien Vault, nos protege de lo que está pasando, lo que nos puede llegar a pasar, teniendo en cuenta que cada uno de estos hace referencia tal vez a un archivo, a una dirección en internet, a una página web, que son maliciosas y que si nuestros usuarios dentro de la empresa acceden a cualquiera de estos pueden llegar a vulnerar. Entonces, este tipo de cosas es con las que trabajamos en el día a día. Pero la inteligencia de amenazas se compone de estos cuatro pilares. Una inteligencia estratégica que nos permite la toma de decisiones en base a cómo es el panorama de amenazas global. Una inteligencia táctica que nos dice cómo trabajan los ciberatacantes, qué es lo que hacen en sí. Una inteligencia operacional que nos muestra cómo otros equipos de seguridad vivieron este tipo de ataques, qué es lo que fue que descubrieron, cómo se pudieron empezar a proteger mejor, y una inteligencia técnica, que es el complemento de todo esto, pero más traído a tierra, ¿no? Los indicadores de compromiso, las URLs, los bloqueos que vamos a hacer de acá y de cara al futuro para protegernos de la campaña de amenazas que sea. Hace poco fue Grandoreiro, Mecotio, antes Lockbit, antes Ryuk, antes hace muchísimo tiempo WannaCry, todo ese tipo de cosas las podemos bloquear cuando ya sabemos o tenemos un conocimiento o una inteligencia sobre lo que está pasando. Es por ello que es muy importante Threat Intelligence, que nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Por qué es importante? Bueno, nosotros determinamos que es importante por cinco pilares fundamentales también. El primero es la prevención de amenazas, porque el tener inteligencia de amenazas nos va a proporcionar información sobre las últimas técnicas, tácticas y procedimientos que están utilizando hoy en día los sectores de amenaza, es decir, los ciberatacantes que pueden vulnerar a nuestra infraestructura o a la de cualquier compañero o colega. Con este conocimiento, si nosotros sabemos qué es lo que utilizan, qué es lo que hacen, cómo se manejan, nos podemos anticipar a sus ataques y bloquear los posibles vectores de ataques que tengan. Si nosotros bloqueamos un vector de ataque va a ser muchísimo más difícil, o casi imposible incluso a veces, de que sea vulnerado. Si bien la seguridad al 100% no existe, si nosotros tomamos todos los recaudos necesarios, teniendo estos conocimientos de qué es lo que puede llegar a pasar, tenemos muchísimas menos chances de ser el próximo en ser vulnerado, que es lo que a fin de cuentas muchas veces es lo que nos importa. ¿Cómo nos aseguramos de no ser el próximo en ser vulnerados? Bueno, eso lo hacemos con una estrategia de seguridad sólida, que comprenda obviamente ciberseguridad, ciberresiliencia y cuantificación del ciberriesgo, pero además aumentándola con inteligencia de amenazas, con threat intelligence. Esto también nos lleva a la detección mejorada. Como tenemos acceso a estos indicadores de compromiso que se encontraron en los distintos ataques y además a otros datos técnicos, podemos configurar nuestros sistemas de detección, nuestras soluciones de seguridad, puede ser, por ejemplo, en la consola de Vision One, agregar algo a la parte de objetos sospechosos, configurar algo en nuestro IDS, en nuestro IPS, hacer incluso algunas configuraciones dentro del SIEM para que nos detecte ciertas cosas. Y esto nos va a permitir identificar y responder rápidamente a las actividades sospechosas o maliciosas en la red o en la infraestructura en general. Si nosotros sabemos qué es lo que puede pasar, no solamente lo prevenimos, sino que en el caso de que llegue a pasar lo podemos notar, podemos darnos cuenta de forma más rápida qué es lo que está pasando. Y aún así lo podemos complementar, digamos, con la respuesta a incidentes. Imaginémonos que intentamos prevenir, intentamos detectar, pero no llegamos a tiempo. Bueno, la respuesta a incidentes también se ve aumentada o facilitada, mejor dicho, por la inteligencia de amenazas. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando se produce una brecha de seguridad, la inteligencia de amenazas nos va a
proporcionar información que es crucial para entender el alcance del ataque, los métodos que los atacantes utilizaron durante todo este ciberataque y obviamente las posibles motivaciones detrás del incidente. Muchas veces somos atacados tal vez por el rubro en el que nos desempeñamos, ¿no? Tenemos campañas de malware que atacan específicamente a bancos, que atacan específicamente a entidades del gobierno, que tienen como motivación a veces, en su mayoría de los casos, un rédito económico, a veces es tal vez por malicia pura, a veces es por activismo político, puede ser por muchísimas razones. Y muchas veces entender eso es esencial para poder dar una respuesta rápida y efectiva. Es entender, primero, qué es lo que nos fue atacado, hasta dónde llegó el ataque, cuáles fueron los métodos y por qué se puede haber dado ese ataque. Esto nos permite en el incidente tener una visión más completa de lo que pasó y al tener una visión más completa de lo que pasó es que podemos tomar de forma más efectiva las acciones de remediación que sean correspondientes. Otra partecita de la seguridad que se ve complementada por lo que es la inteligencia de amenazas es la evaluación de los riesgos. Hoy en día la seguridad ya no se queda solamente en la parte reactiva, sino que evaluamos qué es lo que puede llegar a ser un riesgo dentro de nuestra infraestructura para evitar obviamente que sea vulnerado. Bueno, la inteligencia de amenazas nos ayuda a hacer esta evaluación y priorizar los riesgos de seguridad basándonos en la información actualizada de lo que es el panorama de amenazas. Tal vez nosotros tenemos 100 vulnerabilidades en la empresa, pero de esas 100 solo 4 pueden ser explotadas por Lockbit. Entonces sabemos que Lockbit viene atacando muchísimo, tenemos este dato, entonces podemos priorizar para no ser el próximo atacado por Lockbit de resolver o mitigar estas vulnerabilidades, ya sea por un parcheo o por Virtual Patching o Intrusion Prevention. En base a eso nosotros podemos priorizar qué vamos a mitigar, qué riesgos dentro de nuestra organización vamos a mitigar. Y eso lo podemos hacer porque tenemos la información de cómo se manejan los atacantes, qué es lo que hacen, qué es lo que utilizan, qué vulnerabilidades se explotan, técnicas y tácticas, cómo se manejan. En base a eso nosotros lo podemos tener en cuenta y hacer esta mitigación de riesgos, porque nos va a permitir entender tal vez cuáles son los más críticos específicamente para nuestra organización. Y tenemos también el apartado de el conocimiento, que es algo que muchas veces es complejo de lograr, ya que tenemos muchísimas campañas de malware en el día a día que van surgiendo. Es muy difícil tal vez estar al tanto de todas las que surgen, algunas específicas de este país, otras específicas de Europa, de Asia, de América del Norte, específicas de un rubro gubernamental, financiero, manufactura, todo ese tipo de cosas. Nosotros como especialistas de seguridad siempre tenemos que tratar de tener todo este conocimiento, porque al fin y al cabo es lo que nos va a permitir lograr todas estas cosas anteriores, ¿no? Lograr la prevención, la detección, la respuesta a incidentes en caso de que pase y obviamente la mitigación de los riesgos. Este conocimiento muchas veces es difícil de adquirir porque está muy atomizado, está por todos lados. Con inteligencia de amenazas podemos entender de una forma un panorama más específico y especializado qué es lo que hace cada uno de los actores de amenazas, cada una de las campañas de malware, cómo se manejan, y ese conocimiento nos va a quedar para nuestro equipo de seguridad que nos va a estar mejor preparado para cualquier ataque a futuro. No solamente tenemos herramientas aumentadas, sino que podemos hacer que nuestros profesionales tengan todavía más conocimiento sobre cómo proteger nuestra infraestructura. Es por eso que nosotros, desde el lado de Trend, decimos que la forma más fácil de ver si nos están targeteando es luego una brecha. Es decir, la forma más fácil de ver si somos objetivo de un ciberataque es luego de una brecha. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a detectar en el XDR, en el antivirus, muchísimas detecciones vamos a tener que hacer la investigación y todo. Sin embargo, la forma más rápida es con Threat Intelligence. Y eso
Es lo que ahora les va a contar un poquitito Agus, de cómo nosotros desde Vision One vemos todo esto y ayudamos a prepararnos con inteligencia de amenazas global ante todos estos tipos de ataques que actualmente vienen acaeciendo a todo el panorama de la seguridad. Bien, ¿cómo hace Trend Micro para aportar a este mundo de la inteligencia de amenazas? La forma en sí en la que lo hace es con Trend Research, que viene también de la mano de la iniciativa de Zero Day, que cuentan con más de 35 años de experiencia dedicada en lo que es la investigación de amenazas, ¿no? En lo que es la parte de Threat Intelligence, y cuentan con un paquete dedicado en más de 500.000 clientes y que funciona en más de 250 millones de sensores. Esto claramente es algo masivo, ¿no? Por lo que además de todo esto que nombramos anteriormente, cuentan justamente con una asociación, por así decirlo, organismos legales, que esto justamente nos ayuda a tener no solo muchísima información, sino que justamente estar al tanto de qué es lo que está pasando en muchísimos países, en más de 175 países actualmente. Bien, en sí, la consola ya cuenta con un módulo de, de Trade Intelligence en el cual nosotros podemos acceder para justamente revisar, ¿no? Todo lo que vendría a ser la inteligencia de amenazas. Y desde acá podemos ver justamente las amenazas emergentes, los actores de amenazas, las noticias, CVs, perfiles de amenazas, actores de amenazas, bueno, muchísimas cosas. Y principalmente se muestra quién está explotando esta vulnerabilidad, cómo lo hace normalmente y a quiénes apuntan. Este módulo más que nada nos ayuda para detectar realmente qué es lo que está pasando en la empresa o bien quién nos está atacando. Como decía Diego, la mejor forma de protegernos, por así decirlo, es saber quién nos está pegando o quién nos quiere atacar. Teniendo esta información, nosotros podemos tranquilamente con este módulo saber cuál es el siguiente paso. No llegamos, por así decirlo, a detectar o a mitigar el primer vector o el primer ataque justamente. Desde este módulo podríamos entender cuál es el siguiente paso de los atacantes. De esta forma podríamos protegernos de una forma proactiva, ¿no? Justamente cuando no podemos mitigar la primera amenaza, podemos tranquilamente mitigar lo que vendría a ser el siguiente paso del atacante. Desde este módulo, bueno, como se ve acá, de irse directamente a qué país está haciendo más foco este tipo de amenaza, la industria, que esto es algo que nos interesa bastante, porque normalmente atacan justamente por industria, y nosotros si pertenecemos a la industria, por ejemplo, de manufactura, como decía Leo en el ejemplo, podemos tranquilamente entender qué es lo que nos está pegando, qué es lo que nos puede llegar a atacar en un futuro. Justamente en este módulo o en esta solapa de Trend Vision One tenemos la opción de filtrar por la industria y de esta forma podemos encima, además de tener toda la información, ver campañas que están sucediendo en empresas similares a la nuestra. Esto obviamente nos ayuda para saber si estamos al tanto, si estamos al día con todo lo que es la protección de nuestro ambiente, ¿no? Bien, desde la consola tenemos una opción que es bastante útil para justamente toda la parte del Blue Team, es que nos muestra la cadena de infección. Esta cadena justamente te muestra bueno, cómo es que arranca el ataque y básicamente desde acá tranquilamente podemos ver el siguiente paso. Estas opciones obviamente no son generales, los atacantes pueden modificarlo en base a cómo esté su empresa protegida, pero siempre nos sirve tener un poco de información y más que nada saber eh, cómo es que hacen para atacarnos con, por ejemplo, en este ejemplo, como está acá, con Lockbit. Bien, lo siguiente que tenemos son los indicadores de compromiso. Estas opciones que están acá son IOCs de hashes, IPs, dominios. Puede ser tranquilamente alguna casilla de correo, como pasó anteriormente con lo de Mecotio. Y esta opción que está acá aparece básicamente con todos los IOCs que encuentra Trend Micro, como decía al principio de la charla, con los más de 500.000 sensores que tenemos actualmente funcionando en muchísimos países. Estas opciones que te aparecen acá son todos los IOCs que están relacionados a esa amenaza o a justamente este tipo de ataque. Como el que está en pantalla es el de Lockbit, por ejemplo. Además,
Hay opciones que nos podrían llegar a servir, como por ejemplo algún CVE que ataca justamente o que utilizan para entrar a una empresa. Esto obviamente nos aparece filtrado en nuestra empresa. Si nosotros tenemos, por ejemplo, no tenemos parcheado un equipo con un CVE que es posible que lo exploten con Lockbit, te va a aparecer justamente que tenemos X cantidad de equipos sin este parche. Esto además claramente nos sirve como para saber realmente cómo estamos, ¿no? Porque si tenemos los IOCs, tenemos toda la información, pero no nos dice en nuestra empresa cómo es que funciona, no nos terminaría de servir. En este caso, justamente, si estás bajo ataque, con Lockbit, por ejemplo, te aparece y te dice, mira, tenés X cantidad de equipos, de servidores o usuarios que están actualmente pasando por un posible ataque de Lockbit. Obviamente no es algo certero, ¿no? Siempre hay que revisar, pero la consola se da cuenta o correlaciona justamente con todo lo que es el XDR, que estamos bajo un posible ataque de, por ejemplo, Lockbit. Además, algo muy importante es que está mapeado con las TTP, que es en sí las tácticas y técnicas de Mitre, tácticas, técnicas y procedimientos de Mitre, que esto nos sirve justamente para, como decía antes, entender realmente en qué etapa estamos de un posible ataque. En el caso de que tengamos, por ejemplo, un phishing, podríamos entender que es un principio del ataque o que están tratando justamente de vulnerar alguna cuenta de la empresa para poder tener un acceso a justamente los equipos y de ahí hacer bueno, un movimiento lateral, por ejemplo. Y justamente al estar mapeado con estas tácticas y técnicas, tenemos, como nombraba anteriormente, el paso a paso del atacante. Vamos a poder entender realmente en qué parte estamos, ¿no? De este posible ataque y en base a eso mitigar o, bueno, frenar justamente o cerrar la brecha de seguridad que tenemos en la empresa, ¿no? Bien, como les nombraba, si nosotros estamos bajo ataque, fíjense que hay una opción que te dice Impact Scope, que desde acá justamente es donde te dice el scope, ¿no? Por así decirlo, de lo que nos está pasando. Y además lo machea o lo junta con las alertas de Workbench que se nos genera en la consola. Esto claramente es una forma mucho más organizada de ver el ataque que analizar una Workbench por sí sola. Esto justamente nos filtra o nos junta este tipo de alertas en base a, bueno, justamente el tipo de ataque, ¿no? Y de esta forma, además de tener la alerta ya correlacionada con este extra que nos dice justamente con qué nos quieren pegar, tenemos la opción de, desde cuando entramos acá, justamente te aparecen los IOCs y en el caso de que detectamos un solo IOC, podemos ver tranquilamente el siguiente. Y en base a eso decimos, bueno, está bien. Nos pegaron con este phishing. Ok, el siguiente paso o el siguiente IOC que muestra en consola es este. Bueno, vamos a cargarlo o bloquearlo en nuestro Forti, puede ser un ejemplo, justamente para bloquearlo y tenerlo, estar básicamente adelantado un paso a lo que es el atacante, ¿no? Bien, además claramente se puede hacer un filtro básico para no andar buscando en toda la consola, que es básicamente por un CVE o por la táctica. Lo que les recomendamos obviamente es ver directamente las amenazas que tenemos en el día a día, no solo verlo desde acá. En lo posible, si tenemos una buena administración de las alertas de Workbench, este módulo no haría tanta falta, pero nunca está de más tenerlo resumido, ¿no? Bien, además de tener toda esa información que nombraba anteriormente, tenemos opciones no solo de IOCs, sino que también de reglas para activar con las herramientas de Trendmicro, que en sí son reglas o archivos virtuales que se pueden aplicar en cada una de las soluciones. Esto, por ejemplo, en el caso de que tengamos algún CVE, algún parche justamente que no podamos aplicar en todo el parque de máquinas, porque justamente es algo que se tarda bastante en hacer, podemos activar tranquilamente, en el caso de que se pueda, ¿no? Un parcheo virtual, una regla de parcheo virtual, que en sí básicamente lo que hace es mitigar o frenar ese posible ataque. La recomendación de seguridad obviamente es en lo posible parchearlo realmente con bueno, el parche que saque Microsoft, por ejemplo, pero siempre tenemos esta opción que nos sirve como para, aunque sea, cubrirnos momentáneamente mientras vamos aplicando los parches necesarios. Bien.
Además de esto, justamente tenemos un reporte que se puede extraer, más que nada como para tener un resumen, ¿no? De qué es lo que pasó o qué es lo que está pasando. Y esto lo hace en base a un barrido de vulnerabilidades que la consola hace día a día. Nosotros podemos cargar tranquilamente un CVE, por ejemplo, con IOCs que no están cargados en consola actualmente y lo queremos agregar al SIP, ¿no? Al barrido que hace día a día. Esto se puede hacer o conectarlo con el Taxi Feed o el MIS, por ejemplo. Y obviamente nos serviría como para estar aún más adelantados a los que puede llegar a pasar. Exportamos, encontramos algún IOC en internet que vimos que le pegó a una empresa similar a la nuestra. Bueno, lo cargamos en consola y hacemos que automáticamente sea un barrido general que haga todos los días. Entonces, en cuanto detecte algo, automáticamente vamos a ya estar al tanto de qué es lo que pasó y frenarlo mucho antes de que, bueno, explote, ¿no? Todo lo que podría ser el ransomware. Bueno, hasta acá el webinar. Si tienen alguna consulta, tanto, bueno, Diego como yo, las vamos a tratar de solucionar. Así que abajo, que esto no lo comentamos, abajo tienen la caja de preguntas y respuestas. Desde ahí tranquilamente pueden preguntarnos algo y bueno, mientras vamos viendo acá, ahí va. Bueno, si tienen alguna preguntita, díganos y vamos a tratar de ayudarlos. A mano que no sé si nos llegó su pregunta ya. Ahí vemos que Pedro está levantando la mano. Si quieres, Pedro, pregunta ahí en la caja que tenés abajo de preguntas y respuestas y ya te contestamos. Ahí Santiago preguntó, ¿esta opción consume créditos o se puede activar directamente? Esta opción actualmente, Esta opción actualmente consume créditos, así que sí, para hacer la activación de esta partecita vamos a tener que utilizar créditos. Anteriormente estaba en modo preview, seguramente muchos que hayan tenido la consola Vision One o la que usen en el día a día hayan visto anteriormente la campaña Intelligent, después pasó a ser Threat Insights. Esta opción en sí consume créditos. Hay algunas cosas de acá que sí podemos ver igualmente por fuera, como por ejemplo las vulnerabilidades que tenemos en los equipos, y todo ese tipo de cosas, agregar los sweeps de inteligencia y todo, pero lo que es el análisis más en profundidad de las distintas campañas de malware y lo que utilizan y todo, sí que consume créditos, sí que vamos a tener que realizar un licenciamiento sobre eso, pero para todos los datos tal vez de riesgo, sweeps de inteligencia, carga de indicadores de compromiso nuestros, no se consumen créditos, lo pueden seguir haciendo como lo venían haciendo hoy en día. ¿Tenemos alguna otra consulta por acá? sí, ahí va. Ahí Pedro preguntó. Cuando se habla de correlación, ¿hacen referencia a validar o examinar los datos con otras fuentes? Cuando hablamos de correlación en sí, hablamos de más que nada del mapeo que te hace de las workbench que tenés dentro de tu infraestructura con las distintas campañas de amenazas que se están dando en el día a día. Por ejemplo, si tenés algo de WaterSpellkey, conocido como Lockbit generalmente, te va a decir, bueno, esto tiene que ver con Lockbit, te va a dar más datos, vas a poder hacer esa investigación sobre esa campaña para ver si tenés alguna vulnerabilidad, por ejemplo, ver reportes de inteligencia para ver si hay algún indicador de compromiso que puedas cargar en consola para hacer una detección un poco más temprana. Todo ese tipo de cosas se correlacionan con los datos de XDR y se correlacionan con los datos de ASRM, con todos los datos de consola que tenemos. Y aún así, igualmente, nos también vienen datos de terceros, no es que solamente son Trend Research, si bien estamos mucho, nos paramos mucho en lo que es la parte de Trend Research, también tenemos fuentes de terceros que incorporamos sus datos o sus reportes a la consola de Vision One. Obviamente, esto tiene un chequeo previo antes de incorporar, no es que incorporamos cualquier cosa, sino que son reportes de terceros analizados y curados para poder integrarlo a la consola, pero la correlación se hace entre todos los datos que tenemos en consola más indicadores de compromiso, reportes que traen a Trend Micro con su
investigación global y reportes de terceros. La correlación en sí sería todo eso se relaciona para detectar si está bajo algún tipo de ataque. No sé si nos quedó alguna otra preguntita. No, de momento no. Esperemos si quieren un minutito más, alguna duda. Y bueno, damos por finalizado el webinar. Igualmente, por si nos queda cualquier duda o algo, recuerden que se pueden contactar con el ejecutivo de cuenta en caso de que tengan, y si no, también se pueden contactar con nosotros, tanto conmigo, con Agus o con Guille, para cualquier consulta que les surja, posterior a lo que es este webinar. Ahí Pedro preguntó otra cosita. ¿Tienen módulos para detectar leaks en la dark web? Y otras, bueno, voy a contestar de a poquito. Módulos para justamente detectar leaks en la dark web. Sí, sí, actualmente Trend Micro cuenta con la forma de revisar justamente la dark web. Es más, un ejemplo que podría ser bastante interesante es que detecta si hay alguna cuenta que se encuentra automáticamente, perdón, directamente en la dark web. Si encuentra tu casilla de correo, por ejemplo, en alguna página que se vulneró y esas credenciales están en la dark web, te va a avisar la consola. Es más, te va a inclusive dar un indicador, te va a decir, mira, encontramos este usuario en la dark web. Lo ideal obviamente es, bueno, resetear la contraseña. Así que sí, cuenta con un módulo como tal para detectar algún posible liqueo, ¿no? En lo que es la dark web. Bueno, igual la siguiente parte de la pregunta viene también de la mano de los leaks, ¿no? Así que sí, en Sitem Micro cuenta con, como le decía justamente en el principio, cuenta con ese, ese partner, por así decirlo, con las empresas de gobierno, que esto justamente, además de no solo estar con la dark web, tenemos directamente el conocimiento o estamos al tanto de qué es lo que está pasando a nivel eh, de gobierno, ¿no? Justamente en muchísimos países, que esto obviamente nos sirve muchísimo para, bueno, estar al tanto de qué es lo que pasa en todo el mundo. Tenemos una consultita más de Pedro. Las POC en este caso sí serían para empresas, lo que sí, si por ejemplo serías como un canal o algo de eso, podemos llegar a mostrarte la solución, no hay ningún problema, podemos llegar a mostrarte cómo funciona, pero principalmente no nos manejamos trabajando con empresas, pero si sos en nexo con alguna empresa o tenés algún conocido, lo que sea, que necesite algún tipo de ciberseguridad, pueden contar con nosotros. Más allá de que se pueda hacer una o no una POC, sí que pueden contar con nosotros también en general para cualquier consulta de seguridad. Así que no sé si nos queda alguna otra preguntita. No, no, no tenemos nada más todavía. Espera un poquito más. A vos, Pedro, a vos por sumarte. Bueno, entonces ya se nos traen las preguntas. Recuerden que cualquiera que tenga alguna otra consulta adicional se puede contactar con nosotros, tanto con Agus, como conmigo, como con Guille, o con su ejecutivo de cuenta, con quien corresponda. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias por participar, por tomarse el tiempo en el día de hoy para compartir este webinar con nosotros. Así que bueno, esto ya da el final del webinar. Así que de parte mía y de parte de Agus, muchísimas gracias y hasta luego, que tengan un buen resto de semana.